Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias también al Ayuntamiento de Sanlúcar y gracias, por supuesto, a la Red Andaluza de Semillas, que ha tenido la osadía, el atrevimiento de invitarme, porque vosotros no lo sabéis, pero mi mujer, que es sevillana, me preguntaba, ¿pero cómo se atreve alguien a traer a un evento como este, a un historiador catalán que no tiene ni idea de semillas ni de cultivo, porque os puedo asegurar que yo soy el que menos sabe de de todas las personas que nos encontramos en esta sala? Mi historia a lo mejor puede pareceros un poco rara o incluso surrealista. Tal vez alguno de vosotros haya visto alguno de mis vídeos sobre pandemias antiguas o el vídeo de la peste antonina, que ha corrido bastante. En cualquier caso, mi momento de encuentro con la agricultura es precisamente la epidemia que hemos padecido o estamos padeciendo todavía de alguna manera. En ese momento, por el conocimiento que yo tenía del mundo antiguo, le dije a mi mujer, mira, el mundo va a cambiar, va a ser diferente a partir de este momento, las cosas se van a complicar en muchos aspectos, en muchos sentidos, y lo mejor que podemos hacer es comprar algo de tierra y cultivar la tierra y una serie de cuestiones. Claro, mi mujer, como todas las mujeres, muy inteligente, y ella me dice, pero Andrés, no tienes ni idea de agricultura, no tienes ni idea de cómo cultivar la tierra. Y entonces dije, bueno, miraré en YouTube a ver qué es lo que dicen. Y en YouTube estaba Renato. Y entonces dije, bueno, menos mal que este hombre me va a enseñar cómo se cultiva la tierra. Y efectivamente empecé a cultivar la tierra gracias a los vídeos de Renato y poco a poco fui descubriendo otras alternativas, porque empecé comprando semillas en lugares absolutamente terroríficos, en Amazon. Empecé comprando semillas que eran una birria y que yo decía, pues bueno, luego ¿qué pasa? Ahora vuelvo a sembrar estas semillas y en fin, veis que empecé de la forma más dura y más triste, pues con grandes dificultades. Luego comencé a encontrar otras propuestas que me interesaron en YouTube y encontré a una pareja de biólogos, la Tanina, están en YouTube, y me convertí, ellos habían hecho una cosa que se llamaba el Club de la Semilla, y entonces vendían semillas correctas, no me estaban estafando con las semillas y no estaban estafando a la sociedad con las semillas. De manera que a mí me enviaban cada mes una colección de semillas, una pequeña colección, y yo las iba plantando. Al principio yo fui su cliente, luego les admiré mucho por lo que hacían, por su tesón, por su capacidad de comunicación y por su precisión en las cosas que hacían. Y luego nos hicimos amigos. Después de ser su admirador, pues ahora soy su amigo. Y gracias a ellos, pues tengo una gran colección de semillas, porque además las personas que estamos en esa gran red del Club de la Semilla también vamos intercambiando entre nosotros las semillas que ellos nos envían, que son semillas de cualquier parte, y también, obviamente, semillas tradicionales. Y a partir de aquí, yo tengo una primera pregunta que haceros, y es preguntaros, ¿cuántos de vosotros sois locales? ¿Podéis levantar la mano los que sois locales? No lo sé. No lo sé. Quiero decir, cuando a mí me dicen, cuando a mí me preguntan, cuando a mí me hablan de semillas locales, yo digo, ¿qué son semillas locales? Y por eso os preguntaba a vosotros, ¿quiénes sois de aquí? Entonces, aquí tenemos personas locales de Sevilla. Esto es un pueblo de Sevilla, muy bien. ¿Y locales podrían ser de Andalucía? ¿Locales podrían ser de España? ¿Locales podrían ser de Europa? Es decir, tenemos un primer conflicto en este caso. Os voy a contar un secreto. Las semillas que a mí me obsesionan, las que yo busco de forma desesperada, son aquellas semillas de la península ibérica sobre todo, pero del entorno del Mediterráneo, que están en peligro de extinción.
Los tomates que he plantado este año son los tomates de Albesa, un pequeño pueblo al lado de Lérida, que está en peligro de extinción. Eso me obsesiona porque es una, digamos, una maravilla genética que podemos perder. Una semilla, esa biodiversidad, de alguna forma son monumentos naturales que están bajo nuestra responsabilidad. Claro, yo os he hecho la pregunta, pero también evidentemente tenéis todo el derecho de hacerme preguntas a mí y de interrumpirme y criticarme todo lo que queráis, que no va a ser ningún problema. Ya os he avisado de que yo soy el que menos sabe. Pero lo que quiero explicar sobre todo esta mañana es cómo Sevilla se convirtió a lo largo de la historia en el mayor distribuidor mundial de semillas. Seguramente esto no se os había ocurrido, pero realmente es así. Si veis aquí en nuestra maravillosa pantalla, lo que tenemos es un abrigo prehistórico que se encuentra en la provincia de Cádiz. Es el abrigo de la Laja Alta. No estoy seguro si es Cádiz o Málaga. Bueno, uno de los dos. El abrigo de la Laja Alta tiene una curiosidad, que es este tipo de pinturas rupestres. ¿Qué veis ahí? Un barco. Vemos un barco en una pintura rupestre, vemos un barco de los que están pasando por el estrecho de Gibraltar, un barco que viene del Próximo Oriente, y estamos hablando de épocas muy antiguas. Y estas personas venían a buscar una serie de materiales que a ellos les interesaba enormemente, pero estas personas que comían también traían semillas. Esto, por ejemplo, es el dolmen de Montelirio. El dolmen de Montelirio es uno de los más importantes del mundo por diferentes razones. Ahora no lo voy a contar aquí. Lo que se ve al fondo es la ciudad de Sevilla, y allí, justo a ese lugar, en ese lugar llegaba el mar, y a ese lugar recalaban las naves que venían desde el levante mediterráneo y desde el Próximo Oriente. En ese lugar se han encontrado, por ejemplo, en este caso son figuras de bellotas. Esto nos da una primera idea de cuál era la dieta de estas personas del mundo prehistórico. Bellotas, esto ocurre en el mismo lugar, cerdos que comían esas bellotas, por tanto ya vemos algo de variedad en la. Perdonad que vaya, como hemos empezado un poco tarde, voy a ir muy deprisa, ¿vale? Esto, por ejemplo, son los restos de una señora que tiene su vestido estaba hecho con miles de cuentas, y lo que vemos más oscuro es ámbar. Y el ámbar viene o bien del norte del Atlántico, o bien venía pues de algunos lugares del centro del Mediterráneo. Lo del Atlántico es importante porque este lugar se convierte en un centro de encuentro, un punto de encuentro del Mediterráneo oriental y del Atlántico norte. Y por tanto estamos en el centro donde se encuentran civilizaciones absolutamente distintas que tienen semillas diferentes, dietas diferentes, y por tanto es un punto de intercambio. Esta, por ejemplo, es la señora más rica del mundo calcolítico que se encuentra en la provincia de Sevilla, en este caso en Valencina. Lo que vemos aquí es un colmillo de elefante. Lo que hay en este lugar son colmillos de elefantes africanos y asiáticos, en el Calcolítico, en Valencina de la Concepción, en el Aljarafe. Esto que vemos aquí es la minería de la antigüedad, la minería prehistórica. ¿Veis? Esta zona de aquí es donde hay mayor restos de minería prehistórica, que es precisamente lo que venían a buscar desde el Próximo Oriente, cananeos o protocananeos. Y esta es la mina más antigua de Occidente, al menos la mina de algunos metales más antiguos de Occidente. Estos son dólmenes de la provincia de Huelva, uno de los lugares donde hay más restos dolménicos. Esto es la provincia de Almería, donde también tenemos restos de que hubiesen llegado personas del Próximo Oriente. Y esta es la puerta de uno de aquellos poblados. Esto es un pozo. Esto es un pozo. ¿Veis que es un pozo un poco extraño? Porque es un pozo fortificado. Es un pozo fortificado a causa de cambios climáticos y las enormes sequías que eso estaba produciendo. Esto está en la provincia de Ciudad Real en concreto.
Aquí, si os dais cuenta, nos encontramos con un paralelismo. Los cambios climáticos, seguro que sabéis, que han pasado desde hace mucho tiempo, son cíclicos, son terroríficos en sus consecuencias, y es el primero, en el que estamos viviendo ahora, que está causado por el hombre. Ya sé que hay gente que le gusta polemizar sobre ese tema, pero en cualquier caso vamos a dejarlo de momento en que ha habido siempre cambios climáticos, y os puedo asegurar que esos cambios climáticos han sido siempre absolutamente catastróficos para las sociedades. Por ejemplo, en Egipto, sabéis que Egipto, toda la zona de lo que es ahora el desierto del Sáhara, era un bosque gigantesco, y al final, a causa de un cambio climático, la gente tuvo que agruparse en un único lugar donde había agua, que era en el río Nilo. Por eso, en esa parte que veis verde, es el lugar donde se acumula la mayor parte de la población de ese país. Y la agricultura no nace en Egipto, la agricultura nace más al norte, nace en ese lugar de donde venían los barcos a buscar metales que para ellos eran estratégicos, aquí, a este lugar, a ese lugar que nosotros acabamos conociendo como Tartesos. Aquí vemos un momento clave de la humanidad, es la época de la Guerra de Troya, es aproximadamente el 1200 a.C., donde hay una serie de movimientos que conocemos como los pueblos del mar. Perdonadme que vaya tan rápido, pero no tenemos mucho tiempo. Y esto lo que causó es que esto de aquí, por si lo veis, esto de aquí es Sevilla, la Puebla del Río, Coria del Río, Sevilla lo vemos aquí, Camas, Alcalá del Río o Carmona, para que estemos situados. El mar, digamos, Sevilla era el vértice, o Isbaal, como se llamaba esa ciudad originalmente por los fenicios que la fundaron, estaba en el vértice de un enorme triángulo entre Cádiz, Huelva y Sevilla en la parte norte. Y por tanto, era el río, que al mismo tiempo era mar, que se introducía unos 100 kilómetros profundamente, digamos, en el territorio. De manera que esta parte que ahora conocemos como Doñana era una parte llena de agua. Y aquí lo que llegaban eran barcos fenicios, barcos de carga, barcos redondos, que eran muy pesados, barcos mercantes, que permitían llevar una gran cantidad de metales, como por ejemplo cobre o más tarde plata, que dieron una enorme riqueza a todos esos pueblos. Bueno, aquí vemos el Museo Arqueológico y aquí vemos el resto del barco fenicio más antiguo de la península ibérica, que está en Mazagón. Todo esto que estoy contando hay evidentemente referencias en muchos lugares. Aquí vienen de pueblos de la antigüedad, vienen dos oleadas. Primero vienen los cananeos de Tiro, que se encuentran aquí, y luego los griegos de Samos o de Focea, que llegan a este lugar que primero se conoció como Tarsis y luego se conoció como Tartesos. En cualquier caso, hay una anomalía histórica tremenda, y es que los cananeos se dedicaban al comercio en torno al Mediterráneo, pero hacían pequeños establecimientos, simplemente establecimientos comerciales, y se dedicaban pues a la pesca o tenían unas macetas, para entendernos, pero el sur de la península ibérica, el suroeste de la península ibérica, donde nosotros nos encontramos, es el único lugar en el que establecen colonias agrícolas gigantescas, enormes, de gran productividad. Si vais a Carmona, por ejemplo, y vais mirando hacia Córdoba, vais a ver el río Corbones, que llega hasta la zona del Lora del Río, hasta el Guadalquivir, y todo eso estaba colonizado por los fenicios. Y los fenicios lo que hacían era traer las semillas, la enorme cantidad de semillas con la que ellos vivían, con las que ellos trabajaban, que habían llevado también a Egipto, que permitió ese desarrollo. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es una de las primeras poblaciones fenicias, que evidentemente venían a buscar metales porque esta es la mina de Aznalcóllar, que la están controlando. Y esto, por ejemplo, es Doña Blanca en Cádiz, que es donde encontramos, por ejemplo, el lagar más antiguo de Occidente. Y aquí, por ejemplo, esto es lo que conocemos como una estela de guerrero tartésico, y aquí lo que tenemos es un peine, un espejo, son diferentes elementos que vamos a encontrar exclusivamente en el mundo oriental. Es decir, lo que tenemos aquí es una
colonización, una gran colonización, y nosotros somos herederos. Ellos traen las semillas, pero de hecho su variedad biológica sigue quedando entre nosotros. Pensad que, por ejemplo, el 50% del ADN de las personas que vivimos en España proviene del centro de Asia, el 30% de África, el 30% de los extremeños tiene ADN fenicio, el 20-25% de los andaluces de esta zona tienen ADN fenicio, que son los primeros que están poblando todo este lugar. Esto es igual, es un depósito de armas encontrado en la Ría de Huelva, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, y lo que demuestra, estos son espadas que están, sobre todo se encuentran en la zona del mundo atlántico. De nuevo, vuelve a ser un punto de encuentro. ¿Por qué pensáis? Aquí tenemos muchos materiales del mundo, muchas semillas del mundo fenicio, pero no tenemos semillas del mundo atlántico. ¿Por qué? Simplemente porque el clima no era favorable, no era propicio para hacer todo ese tipo de plantas. Y los fenicios traen, como decía, plantas. La vida para aquellas personas habría sido mejor o peor sin aquellas plantas. ¿Qué plantas pensáis que podían haber traído los fenicios? ¿Se os ocurre alguna? El olivo. Aquí existía el acebuche. Entonces, bueno, con el acebuche, en fin, a mí me gusta mucho. Tardas más con el acebuche, la producción es más difícil, el aceite es maravilloso. Yo soy un enamorado. Claro, efectivamente. Pero, efectivamente, la vid. La vid es una de las plantas que para nosotros ha cambiado la vida, y eso se lo debemos a ese gran movimiento. Antes os hablaba del lagar de vino más antiguo de Occidente de Doña Blanca en Cádiz. Esa es mi mano y son mis olivos. La oliva es uno de los elementos que ellos traen. Traen diferentes elementos. Aquí había variedades de cereales, pero traen variedades a veces más productivas, más resistentes, como el trigo, como el centeno, como la cebada. Vemos la cebada en Egipto, que en este caso, pues su dieta implicaba, por ejemplo, el uso de la cerveza. La avena, la lenteja, el lino, la granada, el higo, las algarrobas, las gallinas. O sea, imaginaos el cambio de dieta. Los huevos, ¿por qué compráis los huevos por docenas? Nosotros tenemos un sistema centesimal de medir. ¿Por qué estamos comprando los huevos por docenas? Cuando tú vas al mercado, le pides a la persona que te venda 10 huevos o una docena o media docena. Pues resulta que es que los fenicios tenían un sistema de numeración sexagesimal, y entonces eso se ha quedado en este mundo de los huevos. Esto, por ejemplo, es Extremadura, un lugar maravilloso, que es Cancho Roano. Hubo una crisis terrible aquí en esta zona, y la gente de aquí se tuvo que marchar hacia el norte y hacer grandes territorios cultivados. Y esto, por ejemplo, todo esto que vemos por aquí, pues tenía o implicaba almacenes de cultivo. Eran territorios que podían tener hasta 700 hectáreas, que pertenecían a un solo gran señor, digamos a un marqués, a un duque, pero de época muy antigua. Y esto, por ejemplo, esta guapísima señora, esto es aproximadamente del año 1600 a.C., a lo mejor alguno habéis estado en Santorini. Es una señora que vivía en esa isla antes de que estallase lo que ahora conocemos como la isla de Tera, y está recogiendo azafrán. El azafrán es algo que traen los griegos. En este momento los griegos llegan aquí a este lugar. Por ejemplo, en Cancho Roano se encuentra una armadura griega. Ahora mismo se están haciendo una excavación maravillosa muy, muy cerca de allí, donde se están encontrando esculturas griegas, y hay un modelo griego. Concretamente, esto de aquí, por ejemplo, es el Turuñuelo. Veis que aquí lo que se ve es una hecatombe griega de animales. Estamos hablando de Extremadura. Y son los griegos los que están trayendo una serie importante de semillas a este lugar. Me da mucha pena ir tan rápido, pero a ver si me invitáis otra vez con más tiempo. Y entonces vemos cómo el mundo occidental tiene
esta zona de Cartago, tiene esta zona de Roma, que es muy pequeña, pero tiene una zona, digamos, fenicia importante y tendrá otra zona de colonización griega. Claro, el mundo griego, tras la llegada de Alejandro Magno, se expande enormemente llegando hasta la India. Entonces, ese comercio de semillas, esa relación, esa distribución de semillas se va a ampliar enormemente y aquí van a llegar productos que antes ni siquiera se sabía que existían. Pensad en el mundo de Alejandro, conecta dos continentes completamente diferentes. El mundo, después de por una serie de avatares históricos, se hunde el mundo fenicio, pero queda el mundo de Cartago. Y entonces los cartagineses están trayendo una gran... Ellos son comerciantes, no son agricultores, pero sin embargo traen una gran cantidad de semillas a este lugar. Esto seguramente lo habéis visto todos, pero a lo mejor no os habéis fijado. Esto es un foso cartaginés que se encuentra justo al lado de la puerta de Sevilla de Carmona. Y ellos traen cosas como los almendros, traen cosas como los dátiles, como los melocotones. El otro día estaba hablando de los productos japoneses. Es habitual en Japón encontrar un melocotón por 8 o 9 euros. Aquí lo tenemos un poco más fácil. Pensad que, bueno, un poco la discusión que yo tengo con mis hijos, ¿no? Los productos no nacen en Mercadona ni en ningún sitio por el estilo. En fin, eso requiere otro debate. Los pistachos. Yo, por ejemplo, yo tengo una pequeña finca entre Almonte y El Rocío, una finca de 3,5 hectáreas, y yo estoy haciendo ahora mismo injertos de pistachos en lentisco. El lentisco es original de aquí, pero gracias al pistacho, que es oriental, puedo tener una producción sobre una planta que es absolutamente local. Bueno, este es el lentisco. El nogal, por ejemplo. Pero luego, en el año 206 a.C., hay un gran conflicto. Los romanos conquistan en la última batalla que se da en este lugar con Escipión, en Alcalá del Río, conquistan el territorio y ellos, que sí que realmente es un pueblo originalmente de agricultores, conquistan este territorio y le dan una visión mucho más agrícola, desde luego, y ya se ponen a colonizar todo este territorio para obtener enormes cosechas. Y pensad una cosa, Roma, Italia, no era capaz de abastecer todas las necesidades alimenticias de la capital, de Roma, de manera que la parte de Andalucía, más tarde la parte del delta del Nilo, se convierten en los graneros de Roma. Bueno, aquí lo que vemos es esa separación entre lo que sería la parte de Hispania, que es colonizada por los romanos, y la que está pues, pendiente de conquistar por ellos y que son de pueblos celtíberos que tienen otro tipo de dieta completamente diferente. Esto, por ejemplo, no sé si esto, los que hayáis ido a Roma lo habréis visto con toda seguridad, es el Monte Testaccio. El Monte Testaccio se hace rompiendo las ánforas, o sea, las ánforas que llevan aceite y vino a Roma, se hacen en tal cantidad aquí, ¿no? Aquí sabéis que tenemos al lado del río una enorme y excelente cantidad de arcilla de excelente calidad que servía para hacer las ánforas, pero también tenemos el producto para llenar esas ánforas con el vino y con el aceite. Cuando llevan a Roma no son envases retornables, se rompen y eso acaba creando un monte enorme que aquí veis. Obviamente es un trabajo esclavo el que se está haciendo en ese momento. Aquí vemos uno de estos pobres esclavos. Y este lugar lo habéis visto muchos de vosotros, aunque a lo mejor no desde esta perspectiva, porque es una parte de la necrópolis de Carmona que no se visita. La curiosidad es que esta parte son tumbas romanas y esta parte es una tumba cananea, una tumba fenicia, que corresponden al mismo sitio. Por tanto, vemos el mundo mediterráneo ya colonizado por los romanos y que ya está, digamos, haciendo que las semillas, haya una gran cantidad, una gran variedad de semillas por todo el entorno del Mediterráneo. Los romanos utilizan
intensamente la avena, traen las moreras, traen el cáñamo. El cáñamo es una planta, aparte de otros usos recreativos, es una planta industrial muy importante, ahora en desuso por razones que conocéis. Las castañas, etcétera, ¿no? Y en un momento histórico hay una serie de fragmentación que hace que pueblos del norte vengan a traer también sus cultivos, que son más difíciles de implantar porque obviamente la cuestión climática es diferente, pero ellos traen el diente de león, traen los arándanos, traen las frambuesas, y lo que veis aquí es el reino de los visigodos al norte, pero en el sur, en lo que es Andalucía, el imperio bizantino, el antiguo imperio romano de Oriente, intenta volver a implantarse aquí y obviamente traen las semillas y los productos que se encuentran en aquel lugar tan extremadamente alejado. Y esto no sé por qué lo he traído. Bueno, llegan en el 711, llegan a Andalucía los musulmanes, en el 712 conquistan la ciudad de Sevilla y conquistan toda esta zona en la que nos encontramos, del Aljarafe, y obviamente ellos traen otro tipo de semillas completamente diferente, otro modelo de cultivar la tierra, y empiezan a traer semillas tropicales con una nueva necesidad, con grandes necesidades de agua. Pensad que el mundo musulmán en la antigüedad tiene un territorio enorme y, por tanto, fijaos que siempre estamos hablando de más o menos la misma franja, porque es el que va a hacer que las semillas funcionen o no sean viables en este lugar. Vamos a ver a partir de ese momento el arroz. Sabéis que los arrozales más productivos de Europa en este momento se encuentran muy cerca de aquí, del río Guadalquivir, aunque los hicieron valencianos que se instalaron en la zona. En este momento son de los más productivos que podemos encontrar. Los plátanos, las berenjenas, los limones, los cítricos en general vienen de ese momento, las alcachofas, el algodón, en fin, las espinacas o las plantas decorativas como las rosas, las flores, etc. Esto lo habéis visto todos, espero que lo hayáis visto todo. Esto efectivamente es el Alcázar de Sevilla, pero la curiosidad es que en esta parte, que es seguramente la que da acceso al Salón del Trono del Alcázar de Pedro I, nos encontramos con que en estos espacios, esto de aquí son naranjos, esta parte de aquí son naranjos, que están rehundidos para que los que pasan por allí pudiesen, que son aristócratas, que son gente importante, pudiesen coger las frutas con toda facilidad. De manera que ellos le dan una importancia enorme, como nosotros deberíamos darle a ese tipo de productos. Esto se encuentra en Sevilla, es la Buhaira, y esta es la balsa, una de las balsas enormes que se construyeron para hacer uno de los primeros centros de investigación botánica de Occidente. Toda esa zona para lo que servía era para traer todo tipo de plantas. Estamos hablando no de cientos, sino de miles de variedades distintas de todo el mundo musulmán. Esta fue la capital almohade del imperio almohade del norte, y entonces de todo el mundo musulmán traían plantas para intentar integrarlas aquí en el paisaje, y nos quedan los restos de todo ese enorme complejo de investigación botánica. Después de la conquista cristiana del año 1248, hay una serie de eventos que nos vamos a saltar y nos vamos a fijar un poco en este señor que se llama Enrique el Navegante. Es el rey de Portugal, y por el apodo ya sabemos lo que hizo. Él empieza a dar una gran potencia naval a lo que es Portugal, pero su gran baza, su gran fuerza la trae su hermano, que es el príncipe Pedro de Portugal. Él lo que hace es recorrer Europa cogiendo todos los libros que son importantes. Él lo que hace es un gran acopio de conocimiento. Conocimiento es lo que hacemos aquí. No solamente intercambiamos semillas, intercambiamos conocimiento, porque cuando yo vengo aquí, a lo mejor yo tengo la semilla, pero yo no sé exactamente cómo regarla, cómo tratarla o cómo guardarla, y vosotros me dais ese tipo de indicaciones. Enrique el Navegante establece las bases del futuro imperio portugués, que va a ser un imperio colosal.
nos encontramos con otro problema. Esto, aquí algunos habréis estado, esto es Santa Sofía de Constantinopla. En el año 1453, la caída, la toma de Constantinopla por los turcos otomanos hace que esto se convierta en el mundo musulmán y que por tanto que están en guerra con el mundo cristiano y que por tanto la ruta de la seda se corte. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tiene algún producto chino o japonés o algún producto que tenga alguno de esos componentes? ¿No hay nadie que tenga algún producto chino? Porque absolutamente todos nosotros tenemos productos chinos o que tengan componentes chinos. La ruta de la seda tiene la misma implicación. Tiene una implicación para la economía absolutamente terrorífica y por tanto eso provoca un movimiento en los reinos occidentales que se va a intentar cambiar. Este señor es Vasco de Gama, que va a rodear el África por el sur para intentar restablecer la ruta de la seda. La ruta de la seda en realidad va siguiendo a través de otros caminos, pero dirigida por los enemigos, con lo cual ese producto que llega aquí es absolutamente caro, inaccesible para las necesidades de la mayor parte de la población. Vasco de Gama va a intentar a través de esta ruta hacerlo, pero lógicamente para llegar a toda esta zona va a tener que enfrentarse, todo el mundo portugués, van a tener que enfrentarse a los piratas islámicos, a los piratas musulmanes. Esta señora, este cuadro se pinta en 1540. Es unos años antes de que lleguen los portugueses a Japón. Y sin embargo, lo que tiene en la mano es un abanico articulado japonés. Claro, cuando llegan los productos japoneses a la aristocracia, también están llegando las semillas japonesas a la aristocracia. Cuando llegan a Occidente dos embajadas japonesas, hay una que seguro que conocéis porque tiene una gran repercusión tanto en Sevilla como en Espartinas, que llegan en 1614. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es la llegada, pintada por un japonés del siglo XVI, vemos la llegada de los barcos portugueses a Japón. O, por ejemplo, una curiosidad, este hombre que es Yasuke es un hombre capturado como esclavo por los portugueses y vendido o regalado a los japoneses. Es un hombre de 1,88 m que tiene la fuerza de 10 hombres y que se convierte en el primer samurái extranjero y seguro que el único samurái negro de Japón, y se convierte en el guardaespaldas del shogun de Japón, Oda Nobunaga, en ese momento. Obviamente, cuando están trayendo personas, también están trayendo lo que comen esas personas. Es decir, hay un comercio de semillas absolutamente importante. Y mi alarma dice que me calle ya. Pero, bueno, entendéis por dónde van las cosas. Aquí lo que tenemos es el tornaviaje, que es lo que permite la vuelta, una vuelta rápida de Manila, es donde el Imperio filipino o la parte del Imperio español que se encuentra en Filipinas, el galeón de Manila iba al norte para llegar hasta el norte de California, ir bajando por las corrientes de México, con lo cual acelera enormemente ese intercambio de semillas entre el lejano oriente, entre Japón, Filipinas, etcétera, y México, y el mismo intercambio evidentemente está entre México y España, o entre América y España. Bueno, esta es la primera. Esto es un cuadro de un joven aristócrata japonés, es de los primeros que llegan a Europa, y en este caso pues la República de Venecia hace que Tintoretto pinte un cuadro, y este es Hasekura Tsunenaga. Bueno, esto es un señor de Espartinas que es un fraile del monasterio de Loreto, y este es Hasekura Tsunenaga, que es un samurái enviado por Japón para establecer relaciones con el rey, ¿no? Y esto es el monasterio de la Rábida, donde sabéis que hay unos barcos, unas carabelas, que van a salir para encontrar un nuevo mundo, van a llevar a América los caballos andaluces que se encuentran en la zona de Doñana, y obviamente van a traer tomates. Los tomates son locales. Es que antes, claro, preguntaba en la extensión quiénes eran locales, porque yo no tengo muy claro qué es local. Pero claro, plantamos tomates locales, pero es que los tomates
vienen de América. Todos los tomates vienen de América. Las patatas, el maíz, los pimientos, los girasoles, el café, el chocolate. Si volvemos al tema de la ruta de la seda, los portugueses han hecho un trabajo, pero aquello era tan importante que los españoles no quieren perder esa oportunidad, toda esa riqueza biológica, toda esa enorme cantidad de biodiversidad que están trayendo los portugueses, y ellos hacen esa primera ruta de la vuelta al mundo trayendo especias, etc. Pensad que cuando cuando llega aquí el único de los barcos que vuelve con gente demacrada y harapienta a este lugar, traen una poca, digamos, cantidad de especias que sirve, cuando se vende, sirve para devolver a la corona española todo el dinero invertido en esa gran expedición. Lo que estoy intentando decir es que el mundo cambia gracias a los intercambios de las semillas. Lo que estamos haciendo nosotros es un intercambio local de semillas, pero eso lleva, afortunadamente, miles de años haciendo ese tipo de cosas. La primera vez que yo llegué a Andalucía fue en el año 1978, era un chaval y no tenía ni idea que acabaría viviendo aquí, no tenía ni idea de semillas, pero Doñana, que es el sitio donde estuve anillando pájaros, era el paraíso. Ahora mismo tengo una pequeña finca allí y os puedo decir que es el infierno todos los veranos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la mala gestión del cambio climático. El cambio climático es inevitable. Se puede acelerar, como está ocurriendo, o se puede retrasar. Nuestra función, seguramente, los que estamos aquí, o sea, esto no es simplemente un intercambio de semillas, esto es un acto de resistencia social. Es un acto de generosidad intercambiando biodiversidad que se puede cultivar, que se puede heredar, que se puede dar como testimonio, como riqueza a generaciones futuras. Yo estoy en Doñana porque intento, como sabéis, yo no sé nada de agricultura. Yo intento cambiar el paisaje. Estoy dedicándome a la agricultura sintrópica y mis hijos se dedican a algo mucho más moderno, que es la agricultura aeropónica, simplemente porque les da una producción sin sobresaltos y ellos no se lo van a vender al Mercadona, simplemente se van a comer pues sus productos. Y lo que yo hago, pues como consigo poca productividad, pero mi objetivo es cambiar el paisaje, es la frontera del norte con el Sáhara, porque el desierto nos está ganando territorio, nos está quitando un espacio vital. Tenemos el problema, por ejemplo, en Doñana, donde hay una enorme cantidad de agricultura intensiva. La agricultura intensiva, digo a la agricultura intensiva porque es lo más conocido de los frutos rojos, pero no tiene sentido que eso esté en un lugar tan delicado como Doñana. Eso provoca los problemas que conocéis. O bien el turismo intensivo. Es decir, es absurdo que haya gente que critique a los agricultores intensivos de Doñana y que no critiquen el turismo de Matalascañas, que está bebiendo del mismo acuífero. Es decir, nosotros tenemos una enorme responsabilidad como personas, como ciudadanos, que adelantamos con nuestra gestión, con nuestras acciones a cualquier gobierno, que siempre van absolutamente retrasado. Renato, espero que no se enfaden los gobernantes, pero sin embargo yo tengo esa opinión. La sociedad va muy por delante de todo esto. Y por tanto, lo que quiero deciros es que yo he tenido semillas que efectivamente son muy peligrosas. Si buscáis, no os voy a poner las fotos, si buscáis, por ejemplo, pues la más peligrosa que creo que he tenido se llama Pueraria montana. Yo no he plantado nunca eso porque realmente es un riesgo enorme. Pero sin embargo, para mí, el tener pimientos japoneses o el tener
el tener garbanzos que vengan de Irán y poder cultivarlos aquí, que le dan a lo mejor otro aroma, otro toque, o simplemente aumentan la biodiversidad, el paisaje de mi tierra, para mí es una gran ventaja. Cambiar mi paisaje es cambiar mi vida de alguna forma. Cambiar el paisaje que tenemos aquí con probablemente una gran cantidad de las plantas que vemos han sido importadas en algún momento. Importadas han sido importantes. Si ahora, yo antes hacía el juego de quiénes sois locales, si ahora preguntamos quiénes son importantes para vosotros, veréis que casi todas las personas van a tener relación con alguien que viene de lejos, que está en el extranjero. El mundo es uno. Lo único que tenemos que hacer es tener un enorme cuidado con la gestión que hacemos de todas las plantas. Toda planta puede ser un problema, depende de cómo la manejemos. Igual que toda persona puede ser un problema, depende de cómo se maneje. Determinado tipo de inmigración sin cuidado puede ser un problema, pero con un manejo cuidadoso por parte de las personas y de las administraciones, eso no es absolutamente ningún problema. Por tanto, yo no quiero alargarme, solo quería decir que estamos en un lugar privilegiado, que las semillas han sido absolutamente importantes en este lugar, que ha sido el lugar que ha recibido y que también ha dado semillas a todo el mundo gracias a la salida desde Sevilla de las expediciones americanas, porque en 1503 se hizo, digamos, una institución para que todo lo que fuese a América saliese precisamente de Sevilla, de la zona de Sevilla, ¿no? De manera que os agradezco y os animo a seguir con vuestro trabajo, con el intercambio de semillas. Y si alguno tiene alguna pregunta, alguna crítica que hacer, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, primero, pues muchas gracias por esta conferencia tan impactante y tan interesante. La verdad es que es una pena que haya sido muy acelerada, porque casi todas las cosas que ibas diciendo pues eran, aparte de muy interesantes y pedagógicas, también curiosas, y supongo que ahí enganchas con el público. Me gustaría hacerte dos preguntas. Y hacer también un comentario positivo. Eres el único conferenciante, desde mi punto de vista, que ha habido estos días, que un poco le pone el cascabel al gato y nos dice que hay un elefante en la habitación, que tenemos un problema gravísimo por delante que tenemos que resolver, de supervivencia. Eso eres el primero, desde mi punto de vista, con la insistencia adecuada. Una vez dicho eso, paso a las preguntas. Primero, desde tu conocimiento, que es amplio, ¿cuándo consideras que vamos a empezar un colapso ya visible, social, un colapso debido a, ya sé que es una pregunta delicada y no hay que generar pánico en la población, pero estamos en una multicrisis que se alimenta unos con otros. La humanidad en el 2015, por poner una fecha, entró en un campo de minas de diferentes tipos, energético, de alimentos y de otros tipos. Y entonces no se sabe cuándo va a estallar cada una de esas minas, pero van a estallar porque cada vez son más grandes y más próximas. Y entonces unas minas pueden hacer explotar las de al lado. Las de al lado. Entonces, ¿cuándo crees tú que empezará esa situación? Y porque entonces, cuando quieras reaccionar, ya no puedes reaccionar, porque en una situación de colapso hay pánico, etcétera, etcétera. Y segundo, tú has hablado de semillas peligrosas. No he entendido qué quiere decir peligrosas. Si puedes dar el detalle. Gracias por las preguntas, son preguntas muy importantes. La primera, ya estamos en el colapso. Ya estamos en el colapso. Efectivamente, las soluciones no se improvisan. Las soluciones son
Estoy haciendo algo mal yo con el... ¿no? Las soluciones se tienen que planificar para que sean absolutamente efectivas. No hay que dramatizar en cuanto a que cambios climáticos gravísimos hemos tenido siempre. Cuando llegan los pueblos del mar en 1200 es por un cambio climático. La guerra de Japón del siglo XV es por un cambio climático y ese cambio climático va a ser más sangriento que esa sangrienta guerra. El primer periodo intermedio de Egipto, que conocemos muy bien, es por un cambio climático. La caída del Imperio Romano es por un cambio climático. Y sin embargo, por ejemplo, en el caso del primer periodo intermedio de Egipto, que conocemos muy bien, la gente sigue viviendo correctamente. Lo que se ha desplomado son todas las estructuras políticas centralizadas. Claro, Renato, yo puedo decir lo que pienso aunque se esté grabando, porque a mí me da igual, pero cuando vemos que el Parlamento Europeo no condena los asesinatos que están produciéndose en Gaza, sabemos que esa estructura política no está representando a los ciudadanos. Obviamente, cuando nosotros estamos criticando la matanza de inocentes palestinos, no quiere decir que no hayamos criticado antes la matanza terrible e indiscriminada de Hamás sobre población absolutamente inocente de Israel. Los criminales no tienen patria, los asesinos no tienen país, ni religión, ni credo, son solo asesinos, son solo terroristas, ¿no? Entonces, todas esas estructuras centralizadas que están traicionando a los ciudadanos, hablo de la Unión Europea, pero puedo hablar del gobierno de España, ¿no? Da lo mismo. Todas esas estructuras que están traicionando de alguna forma a los ciudadanos van a ser las primeras que van a caer, pero eso no va a implicar necesariamente una destrucción de la sociedad. La sociedad somos nosotros, somos los que estamos intercambiando cosas. La sociedad somos aquellos que estamos guardando semillas por conciencia, aquellos que estamos cultivando nuestro territorio para mantener el paisaje por encima, para mantener el paisaje, la comida, con todo lo que implica, por encima de cualquier otra situación que esté al margen de los intereses de los poderosos. Está bien que haya un poder centralizado, pero ese poder centralizado debe garantizar, por ejemplo, la subsistencia, la supervivencia, todas estas cosas. Nosotros lo que hacemos en realidad es el trabajo de la naturaleza, pero nosotros aceleramos ese trabajo de la naturaleza. A veces nos quejamos de las plagas porque las plagas van contra nuestros intereses, pero las plagas son parte de ese proceso de la naturaleza. Y el cambio climático en el que nos encontramos va a ser terrible, va a ser durísimo, lo está siendo ya. Todos habéis vivido este pasado verano, ha sido terrible, durísimo, espantoso, donde tenemos que estar aquí en Sevilla o en Andalucía con aire acondicionado a tope, pagando unas facturas energéticas que no nos podemos permitir porque han puesto un sistema de conteo para favorecer a unas multinacionales privilegiadas. Claro, esas personas no representan realmente a la ciudadanía y por tanto lo que va a caer es eso y no va a caer la sociedad. La sociedad simplemente lo pasará mal y sobrevivirá como ha hecho siempre.